Y esta enseñanza quise colocarle como título, no te fijes en mí. Pasa en todas las congregaciones, como les dije, no solamente en la congregación del nombre, sino en todas, en que siempre tenemos el dedo levantado para juzgar. Siempre hablamos del prójimo, siempre criticamos, siempre señalamos y estamos cometiendo un error muy grande, porque cuando nosotros hacemos así, este está haciendo así. Y vamos a leer Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras versiones dice, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? A veces nos encerramos en el círculo en que vemos a la persona que está aquí arriba, bien sea el pastor, bien sea un diácono, bien sea un hermano invitado, o bien sea el que está acá, digámoslo de esta manera, que siempre tratamos a juzgar. No entendemos, y si lo entendemos lo pasamos por alto, que somos seres humanos, que somos carne, que estamos buscando una espiritualidad, una santidad. Estamos conociendo el camino de Dios. Algunos llevamos mucho tiempo, otros llevamos poco tiempo, pero todos lo hacemos en algún momento. Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Eso les dijo el Señor Jesucristo a los que estaban sentados en la cátedra de Moisés, aquellos que se creían que eran santos, pero tenían todos los errores del mundo. Y como dice el Señor, no dejaban pasar, ni ellos pasaban, ni dejaban pasar. ¿Sí? Y esto es lo que sucede. No hagáis, no lo hagamos. En la vida cristiana, en el ser humano hay algo que hacemos todos y es el juzgar. Tenemos siempre juicio hacia los demás sin antes ver el problema en nosotros. Y esto es algo que nos sucede a todos en algún momento. Pero como les dije ahora, mis hermanos, somos seres humanos, somos carne. La palabra del Señor dice, en otra escritura dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Y ahí es donde nosotros cometemos el error, porque por cualquier cosa estamos señalando y estamos juzgando. Mateo 7:1, vamos a leerlo hasta el 6 en el nombre de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, aquí está hablando nuestro Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Todo esto va a pasar para el día, ¿no? ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La paja del hermano es algo pequeñito, es algo mínimo. Cuando nos cae algo en el ojo, ¿cómo sufrimos para sacarnos eso de ahí? Sentimos dolor y en algo tan chiquitito como se dice. Pero más abajo dice, fíjate en la viga. ¿Qué es una viga? Eso que atraviesa de lado a lado es una viga. Imagínense el tamaño de lo que está hablando el Señor ahí. Lo llevó de algo mínimo a algo inmenso. La viga que está en tu ojo, sácala primero. Y ahí cometemos error. Sigo. En tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. A veces nos sentimos cuando nos llaman la atención. A veces no nos gusta que nos digan las cosas. Pero mire el Señor Jesucristo lo que les está diciendo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Primero tenemos que ver nuestra vida, cómo la estábamos llevando, qué estamos haciendo, estamos actuando correctamente, por dónde vamos, cuál es el camino que llevamos, somos nosotros con derecho a juzgar. Si nosotros tenemos un camino verdaderamente limpio como debe de ser, juzgue. Pero como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. No habemos ninguno de los que habemos aquí que podamos llevar la vida recta, que podamos llevar una vida en santidad. La estamos buscando, pero tenemos errores.
Y todos los días nos equivocamos, todos los días. Entonces aquí es donde debemos de aprender de que no puedo ni debo mirar a mi hermano. Antes, al contrario, si estoy en un error, qué rico que mi hermano se me arrime y me diga: ¿sabe qué, mi hermano Carlos? Estás cometiendo esto y esto. O hermano, mira esto y esto y esto. ¿Crees tú que está bien, que está mal? Pero nos podremos soportar que alguien haga eso y nos lo diga. Ahí mismo que vamos a, ay, gana este, y usted quién se cree. Es lo primero que vamos a pensar. O bueno, y mi hermano, ¿por qué me está diciendo eso cuando él también hace lo mismo? Pero por lo menos que me llame y me lo diga. Yo estaría feliz, porque sé que están viendo un error que yo no estoy viendo. Yo me puedo ver al espejo y me puedo ver lo mismo todos los días. En estos días hablábamos con un hermano y él decía: no, es que yo me veo delgado. Pero resulta que nosotros que no estamos en el cuerpo del que no lo vemos a diario, que lo vemos de vez en cuando, lo vemos un poquito gruesito, para no decir gordo, rellenito de amor. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Necesitamos quien nos lo diga. Y estamos en errores porque volvemos a lo mismo, cometemos los errores. Y ahí es donde debemos dejarnos enseñar. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy claro. La palabra del Señor es tan verídica, es tan santa. La palabra del Señor es dura y eficaz, pero es la que nos lleva a una rectitud, pero es la que nos lleva a seguir adelante, a buscar la santidad y a alcanzarla, porque es que se puede alcanzar la santidad. El Señor lo dice en su palabra, para llegar a tener la imagen de aquel, a la estatura de ese varón perfecto, dice el Señor. Entonces, cada día debemos trabajar en eso, no criticar, no juzgar, mirarnos nosotros de qué es lo que estamos haciendo. El ser humano tiene por tendencia a juzgar, criticar, arremeter contra las otras personas sin fijarnos que nosotros somos peores. Somos peores, porque cuando yo critico a alguien, soy peor, porque primero lo estoy criticando y segundo estoy cometiendo una falta más grave todavía. Y lo más berraco es que cuando criticamos, bueno, fuera que lo criticáramos internamente para nosotros, pero siempre le decimos a los demás: no, mira que Julano tal cosa, no, pero es que mira que Julano tal otra. Y esta enseñanza, esta prédica es para mí primero, porque verdaderamente yo lo hago y yo no quiero más eso. Yo quiero aprender a tener esa tranquilidad, esa paz, esa calma, porque eso juzga en el corazón. Cuando yo lo he hecho, yo digo: y bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién me creo? Esa reflexión primeramente es para mí en mi corazón y debo de aprender. Nosotros ¿cuánto llevamos en el evangelio? Como dice Pablo, hay que crecer, comer ya alimento sólido, porque estamos tantos años en el evangelio y estamos todavía amamantándonos de leche. ¿Todavía estamos tomando leche? Ya es hora de empezar a comer alimento sólido, a fortificarnos en esa palabra, que es la que el Señor nos da día a día. Romanos 2, del 1 al 3, vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Gloria a Dios. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire que es que esto no es algo así nomás, esto es serio. Nosotros tenemos un regalo que es la gracia, pero también por esto se puede perder la gracia, porque esto tiene un castigo. Esto sirve de tropiezo para mi hermano. Esto sirve de piedra de tropiezo. Nosotros pensamos que de pronto el hablar de alguien es normal, no solamente aquí en los hermanos, sino también afuera donde nosotros vivimos, en la cuadra, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde vayamos. Es lo mismo. Claro, aquí hablamos de nuestros hermanos, pero no es solamente de los hermanos, es del prójimo, porque esta hace matar a cualquiera. Y eso lo hemos visto. Por un chisme, por un mal comentario, han matado a la gente.
se meten en problemas serios. Esto pasa afuera y también pasa en la iglesia, porque muchos hermanos por un comentario mal hecho dejan de venir. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto en pregunta. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Todos compareceremos, todos vamos a estar parados al frente del Todopoderoso, del Creador. ¿Y qué le vamos a decir cuando estemos en ese momento? ¿Qué podremos decirle cuando nos llame? Bueno, Carlos, y cuénteme, ¿usted por qué hablaba tanto de sus hermanos? ¿Usted era perfecto? ¿Usted lo hacía perfecto o qué? ¿O por qué juzgabas tanto? ¿Por qué señalabas tanto? Cuénteme. No, Señor, es que, no me llames Señor porque no te conozco. Te vas. Hay que pensarlo, hay que analizarlo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que decíamos ahora, piedra de tropiezo, el yo hablar de mi hermano. Si él se da cuenta, pues se va a salir de la iglesia o ya va a tener rencor. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Pero el problema es ese, de no pecar cuando nos enojamos. Y yo me voy a enojar con mi hermano. Y al enojarme con mi hermano, pues ya va a empezar un resentimiento. Y eso está mal. ¿Todo por qué? Por culpa de la viperina, por culpa de la lengua, por culpa de no cogerle dobladillo, por culpa de no ser prudentes, tener prudencia. Y como les digo a mis hermanos, esto pasa en todo lado, pero debemos de aprenderlo nosotros. Aquí debemos de tomar en cuenta todas estas palabras del Señor. A veces leemos esto y lo pasamos de largo, y sé que muchas veces lo han escuchado porque han escuchado estas prédicas, pero dejamos pasar de largo estas cosas. Juzgamos al pastor, juzgamos a la esposa del pastor, juzgamos a los hijos del pastor, juzgamos a los diáconos, juzgamos a los que paran en la puerta, juzgamos al que toca la batería, juzgamos a nuestro hermano. Y aquí es donde estamos pecando. Y yo no quiero eso para mi vida, yo quiero cambiar eso, porque todos lo hacemos en algún momento. Llamémonos los unos a los otros, hermano, esto, hermano, esto. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí está el secreto de esto. La pelea de nosotros no es contra carne ni sangre. La pelea de nosotros es contra espíritus, es contra gobernadores del mal. Por eso cuando alguien se enfada con nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener prudencia, tener calma, porque sabemos que esa persona reacciona así porque hay algo ahí que nos está queriendo llevar también a una discusión. Ese es el secreto de aprender a no hablar del hermano. Ese es el secreto a no entrar en contradicción con él. Que la pelea no es contra la carne y la sangre. El Señor es muy claro en su palabra. Juan 8:7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros sin pecado esté, sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Quién de nosotros puede arrojar la primera piedra? Aquí es cuando le traen la adúltera, ¿no? La adúltera al Señor y vienen y le dicen: ¿qué hacemos con ella? Si la ley de Moisés nos dice que cuando la encontremos en el acto será apedreada. ¿Qué nos dices tú? Le estaban tentando al Señor. Y automáticamente el Señor, la respuesta del Señor, abismal, una respuesta increíble: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Lo mismo digo yo aquí, mis hermanos: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ninguno. ¿Qué hicieron? Empezaron desde los viejos hasta los más jóvenes a botar las piedras con que iban a apedrear a aquella señora. Levíticos 19:17. Me gusta llevarlos en toda la Biblia, mis hermanos, para que vean que no solamente de un versículo se hace una doctrina, sino que toda la palabra del Señor lo dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo,
para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Aleluya, gloria a Dios. Por eso cuando le preguntaron al Señor cuál era el segundo mandamiento, el primer mandamiento, que dijo él: amarás todas tus fuerzas. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más claro no puede ser. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. No te vengarás. Cuando escuchamos de algo que nos dicen, nos da ira, enojo, rabia, cólera, y vienen consecuencias. Airaos, pero no pequéis. Pero vuelvo y digo, ¿quién se puede airar sin pecar? Siempre va a haber un rencor, una rencilla. Siempre va a haber una rencilla. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces conocemos a alguien y nos cae gordo? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sin conocerlo y nos cae gordo. Y viene el amigo, uy, ese fulano, ese sutano, ese y me cayó más gordo porque a mi amigo le cayó gordo. ¿En serio? Eso a mí me ha pasado. Y cuando a veces me le arrimo a la persona y siente uno como ese rechazo y Dios mío, ¿por qué pasará eso? Yo me pregunto eso. ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Por qué puede pasar eso? Sí, o sea, de que uno se le arrime a alguien y sentir ese rechazo como que espiritual, ¿sí? Espiritual. Porque es que es algo como que, pero resulta que después yo empiezo a conocer la persona, a tratar con esa persona y se da uno cuenta que no era así, que uno estaba equivocado. Bueno, aunque algunos de aquí me caen gordos a mí. Mentira, mis hermanos. Y yo a ellos también, sí. Mentira. Pero es espiritual lo que dice la hermana. Claro, eso es espiritual también, porque entra en nosotros como ese dolorcito, como esa punzoñita ahí, como hacerle mella en el corazón a uno. Y eso me ha pasado a mí también. Santiago 4, 11, 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar, para que juzgues a otro? Esa palabra del Señor es profunda, es hermosa la palabra del Señor. Es la guía, es la que nos lleva. Es hermoso lo que Él nos dice, nos corrige. ¿Tú qué juzgas? Uno solo es el dador de la ley y puede salvar y perder. Él es el único que puede juzgar, porque Él caminó entre nosotros, no cometió ni un pecado, no lo cometió ninguno. Y por más que intentaron señalarlo y hablarle y decirle, Él es Dios y caminó entre nosotros y estuvo entre nosotros, pero por más que quisieron hacerlo caer, porque Él estaba en la carne también. Pero van a decir, pero es que Jesucristo era Dios, Él tenía todo el poder. Sí, Él tenía todo el poder, porque no por estar en carne iba a perder su poder. Por eso Él dice la Escritura que Él se despojó y se hizo siervo, dejó su poder. Esto lo digo yo. Si Él hubiese hecho, haber aprovechado su poder, pues no hubiera sentido hambre, no hubiera sentido frío, no hubiese llorado, no hubiese sentido dolor. Pero no, Él se despojó de todo y empezó a caminar como cada uno de nosotros, sintiendo todas estas circunstancias a las cuales nosotros sentimos. Por eso es hermoso, Él se despojó y por más que le hicieron, como dice en Salmos, fue llevado al matadero como oveja, no pronunció nada. Oiga, si a mí yo voy en el auto y me pitan, ¡ay, santo padre! El enojo que a mí me da, y yo creo que los que manejamos, eso nos pasa a todos. Y si hubiésemos estado, bueno, gracias a Dios nosotros ya no decimos garabatos. Y si nos enojamos en son de paz. Pero cuando estábamos allá afuera, no, a uno le pitaban o le decían algo y ahí mismito, vea, eso era un fosforito. Se prendía uno a decir garabatos y a insultar y amenazar y hasta que te mato, le decía uno. Pero gloria a Dios, Él nos ha cambiado y nos ha traído. Pero Él fue llevado al matadero, como dicen los salmos, y no dijo nada, no pronunció nada. No habló de nadie. Todo lo que Él decía era, como decimos nosotros, a la yugular. Dura la palabra de Él, pero eficaz. Gálatas 6:1, mis hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuese sorprendido en alguna falta, era lo que decíamos ahora. Si vemos a mi hermano cometiendo alguna falta, hablémosle, digámosle, no nos quedemos callados. Y los que nos hablen, nosotros atendamos al que nos está hablando, porque si nos lo están diciendo es por algo y para algo. No nos enojemos y no sintamos vergüenza por arrimárnosle al hermano y decirle, porque nosotros nos debemos amar, amarnos los unos a los otros, en el amor de Cristo. Si yo no quiero que cuando yo esté allá disfrutando de esa vida plena, yo los quiero ver a todos conmigo allá. Pero qué triste uno poder llegar allá y, uy, yo no vi a mi hermano Julano, no está mi hermano Sutano. Sería muy triste. Bueno, gloria a Dios. Con mansedumbre considerándote a ti mismo, para no entrar en tentación, para no pecar, porque nosotros mismos podemos cometer y no estamos libres de cometer esos mismos pecados. Juan 3:17 para terminar, mis hermanos. Voy a leerlo desde el 16. Cuando entramos en este versículo con profundidad nos damos cuenta de lo valioso, del regalo, de lo hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Entonces, ¿quién soy yo para condenar a mi hermano? ¿Quién me creo yo para juzgar y señalar a mi hermano? Todos nos equivocamos, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Y yo lo he hecho, yo he juzgado a mi hermano y yo no quiero más eso, quiero aprender la palabra del Señor, porque ella es la que nos hace crecer, ella es la que nos guía. Quiero invitar a mis hermanos, el altar está abierto, que quiera venir, quiera postrarse aquí ante los ojos del Señor, ante su presencia, porque sabemos que Él está aquí. Amado Dios, bendito Señor Padre Celestial, tu palabra, Señor, es perfecta, tu palabra es bendita, Señor, tu palabra es hermosa, Padre Santo. Ayúdanos, oh mi amado Dios, bendícenos, Señor, y pon en nuestros corazones, Padre Celestial, ese deseo de poder amarte, Señor, a ti primeramente, y poder amar a nuestros hermanos, verlos tal cual como somos, Señor, sin juzgar, sin señalar, porque solo tú tienes el poder y la gloria, Dios mío. Solo tú eres el dueño de todo, solo tú eres el dueño, tu juicio es verdadero, Padre eterno. Mi juicio es en vano, Señor, mi juicio no tiene validez, porque soy peor que cualquiera, Padre Santo. Oh Padre misericordioso, ayúdanos, oh Señor, a tener el entendimiento y la claridad, a que cada vez que podamos, que vayamos a hacerlo, Señor, tú nos recuerdes en nuestra conciencia que no lo hagamos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y perdóname, Señor, primeramente, Señor, a mí, porque soy pecador y lo reconozco, eterno Rey, porque juzgo a mi hermano, porque veo, Señor, la paja de mi hermano en vez de sacar la viga que hay en el mío, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre Celestial, por cometer este error, Señor. Queremos cada día crecer más en ti y aprender de esta palabra hermosa y preciosa, Señor. Pon en nuestros corazones el deseo y el deleite de tu amor, de tu gozo, Señor. Llénanos, Padre Celestial. Que tu gozo esté en nuestro corazón, eterno Rey, para amarte, para glorificarte, para exaltarte cada día más, eterno Señor. Eres Dios, eres Rey, eres Señor mi vida, Padre Celestial. Diste tu vida, Señor, derramaste la vida en la cruz, en ese madero, Padre eterno, para salvarme a mí. Derramaste tu vida, Señor, para darme gozo, para darme vida y vida en abundancia, Señor.
Gracias, Padre Celestial, y que tus palabras cada día se impregnen más en mi corazón, que tus palabras estén, Señor, en mi conciencia, que estén en mi cuerpo, Padre Santo, en mi alma y en mi espíritu. De la misma manera pido por cada uno de mis hermanos, Señor, de los que están y de los que no están, para que seas tú, Señor, primeramente en ellos, para que seas tú, Señor, en sus corazones, Padre Santo. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, por esta palabra hermosa, Padre Santo.